no sé en qué mentira me quedé. Entonces aquí, este es un ejercicio geométrico aplicado en la vida real con el ejemplo de una torre más alta que ninguna de las que se haya hecho en el planeta hasta ahora. Y el objeto de que sea la más alta no es la soberbia ni la vanidad, es simplemente llamar la atención para que sirva de algo el ejemplo, que alguien se interese y le diga, oye, ¿cómo lo hiciste? Como les estoy explicando hoy. De una manera muy sencilla, usando la mecánica y la palanca, que es el instrumento básico de la humanidad desde que fuimos changuitos hasta la fecha. Y eso está aplicado aquí. Entonces, como les decía, empezamos esto hace 15 años y ahorita hemos estado ya terminando. Por ejemplo, hay cosas aquí, hay puntos, hay superficies alabeadas, como es esta. Bueno, alabeados todo, pero ya hay curvas, pues para aquellos que les gustan las curvas, ¿no? Entonces, a mí me gustan, a todos nos gustan, pero encontrar una curva encerrada en un sistema ortogonal tan difícil, no tan fácil de entender, no es difícil, no tan fácil de entender, pues es un poco más difícil pensar en cómo puede haber una emanencia o una presencia o el uso de algunas curvas. Que las curvas, pues, también tienen muchas propiedades. Las curvas también se pueden hacer con superficies regladas, ¿no? Aquí hay superficies regladas, aquí hay superficies regladas, nada más que las generatrices son diferentes. Estas, por ejemplo, estas superficies están hechas con generatrices rectas y directrices rectas. Las generatrices son las que generan, aquí hay otra, y las directrices son estas. Ese es el orden. Esto lo descubrió Arquímedes 260 años antes de que muriera Cristo. Lo descubrió en la playa de Sicilia, donde él vivía. Y desde entonces nace el tornillo. Ahí en su maquinita van a encontrar unos ejemplos de tornillos que se hicieron. Los primeros que se hicieron fueron ahora se hacen en concreto, pero en aquel tiempo era imposible. Ni siquiera soñaba. Todo lo hacían de madera. Entonces el primer tornillo que se generó y que se conoce, está dibujado de fotos, no fotos, dibujos, lo hace Arquímedes. Y él encuentra el uso de ese tornillo para un disfrute que generase comodidad a los seres humanos. Entonces, ese tornillo se le ocurrió usarlo a él precisamente para que los campesinos de su pueblo, de su isla, que vivían en tierras más altas, no tuvieran que acarrear con retazos el agua, sino ya inventa el tornillo de madera. Lo ponen abajo, le dan vuelta con la mano y el agua empieza a chorrear. Hay muchos dibujos. Entonces, ese es el primer uso utilitario para servicio del hombre que hay en lo que conocemos hasta ahorita de la historia. Y luego también, ahora lo estamos usando como procedimiento de construcción, para que esa superficie, con la misma cantidad de material, la misma cantidad de acero, por su forma, es 5 o 10 veces más resistente que si fuera plano. Entonces, ese es el chiste de eso. También pensar que la técnica o la tecnología nos sirva, sea nuestra herramienta para hacer lo que hagamos de manera más económica. Y bueno,
todo lo que es verdad, sí. Entonces aquí no hay mentiras. No hay chorritos, ni picos, ni bolitas, ni hay colorcitos, ni spray, ni moños. Está la estructura simplemente como debe ser, construida como tal, para explicársela a quien sea, no guardando el secreto como si fuera, el secreto está guardado. Al contrario, hay que ser generosos con el prójimo. Esa es la mejor manera de construir una sociedad, porque antes que arquitectos somos seres humanos y debemos ser no los primeros, sino con todos los demás, los que construyamos una sociedad justa y bella. Y eso es todo. Eso es todo. Lo que yo les platico, pregunten por favor lo que consideren adecuado. Ahorita durante toda su plática ha mencionado mucho que la arquitectura y esto usted menciona el lenguaje del amor, que es como el lenguaje del amor, y incluso menciona sobre las cavernas, como los cavernícolas protegían a sus familias precisamente dentro de las cavernas. ¿Qué opina usted acerca de, por ejemplo, lo que dice Le Corbusier, que dice que la vivienda es la máquina para vivir? Parece que es una buena manera de decirlo, porque es una máquina también, sobre todo viniendo de él, que es un cuate admirabilísimo. Es uno de los arquitectos que yo quisiera ser, aunque fuera 10 minutos, ¿no? O 5, o 1. Es un grandioso arquitecto de la humanidad. Pero pues hay diferentes formas de llamarle al avispón o a la verruga, ¿verdad? Esto es relativo. Él tiene una frase que dice que la arquitectura es el arte, no me acuerdo bien, del juego de los volúmenes conjugados por la luz. Es una definición de arquitectura muy bonita que él tiene, como hay varias, o hay muchas. Esa es una de ellas que yo la aprendí desde muy joven, ¿no? Y es muy cierta, ¿no? Es el arte armónico de integrar los volúmenes por la magia de la luz. Es una manera de decir que sea simplemente armónico a la vista, o amable a la gente, en el servicio, en la presencia, etc. Todos esos son valores. Por eso yo utilizo ese cliché que se llama el recurso de la verdad, la bondad y la belleza, que dicho de cualquier manera significa lo mismo. La verdad, la bondad y la belleza. Cada uno tiene una interpretación similar, pero son idénticas, porque el objetivo es exactamente el mismo. El que tiene que ver con preguntarnos filosóficamente de a quién vive. Entonces, primero voy a saber a quién vive. Por ahí hay una frase muy lépera, pero es muy bonita, porque no es tan lépera. Alguien una vez lo escuché en Tabasco, ¿no? Le dice a alguien a otro, le dice, oye, ese que vino, pero nunca supo a qué chingos vino. Entonces, ¿a qué vino? Así hay muchos trabalenguas de ese tipo. Son simplemente graciosos y que son muy válidos también. Pero al final lo que cuenta es esa verdad. Esa verdad que debemos transmitir con los ojos, con nuestros actos, nuestro trabajo, etc. Sin farullar, nada de eso. La arquitectura no es así. Es certera, justa, verdadera. Y eso manifiesta bondad y belleza por todo lado. Ahora sí que pregúntenme lo que quieran de lo que está aquí y con gusto. De esto mismo, esto me parece que es un tema que... Yo tengo una duda, ¿cuál es su verdadero propósito al haber hecho o al haber construido y diseñado esta, ahora sí, obra maestra? Este proyecto, pero no entendí la primera parte. Su propósito. Bueno, el propósito que es inherente a cualquier ser humano. Si eres zapatero, pues te preocupa cómo coser las suelas o lo que quieras.
la disciplina. Sí, porque tenemos diferentes actitudes al enorme número de opciones que tenemos para actuar en la vida, por fortuna. A unos les gusta cantar, a otros les gusta coser, a otros les gusta correr, y una actividades que el hombre, el ser humano, realiza. Entonces depende de los gustos. Ahí, al respecto de los gustos, ya entramos a lo complicado, pero no lo es tanto tampoco. Porque el gusto, si contiene los valores de verdad, de bondad y de belleza, puede ser cualquiera. Todo cabe en ese carrito. Entonces, ¿usted no pensó en algún programa o programa arquitectónico de necesidades pensado hacia qué antes de construirlo, ¿no? Claro. Mira, cuando empezamos cualquier proyecto, el que sea, pues hay que hacer un programa. Y no estoy hablando de proyectos de habitación, o sea, de arquitectura, ¿no? Sino de cualquier cosa. Tenemos que planificar a dónde vamos a dar el primer paso y el que sigue. Cuando damos el primer paso y el que sigue y luego no sabemos para dónde, pues ahí nos tenemos que parar. Y si amamos el proyecto, esperamos, pensamos, meditamos, digerimos, para, ¡pum!, eureka, hacer lo que sí. Y eso es lo que cuesta trabajo en cualquier actividad del ser humano. Hacer, ser, lo que. Entonces hay que cambiar. Pero si te gusta la chamba, pues es un placer, no un trabajo. Es maravilloso. Y así le vas encontrando peligro a las cosas. Para diseñar esta torre, ¿usted utilizó algún concepto o se basó en lo que usted dice de la bondad, la verdad y la belleza? ¿Pero podrías repetir? Para diseñar, ahora sí que la forma de la torre, ¿utilizó algún concepto? Me refiero a alguna forma, algún animal o algo así. Sí, no, sí, mira, es buena la pregunta, muy buena la pregunta. Cuando tú te dedicas a esto, igual que el negocio cualquiera, no hay negocio mejor o actividad mejor que otra. Todas son legítimas y válidas. Sí, están fundadas en esos conceptos que estamos repitiendo, cualquiera de ellos. La verdad, la bondad o la belleza. Si tú empiezas por la belleza, tienes que seguir por la bondad y la verdad. Y así sucesivamente. Son valores equivalentes. Yo por eso lo uso, no para explicar a otros, sino para explicarle a mí mismo lo que hago. Siempre que, no, pues es que salió el Señor en la mañana y se fue a echar su mentira, ¿no?, al café, etcétera, etcétera. Hay muchas anécdotas de eso. Pero eso no nos lleva a nada. Es divertido y aleccionador, desde luego. Las bromas también sirven, porque es una forma de crítica sencilla y además que nos hace reír, entonces funciona. No vamos a salir a establecer lo que quisiéramos verdad con el machete en la mano, ¿no? Es divertido. Cuando estamos en un pretendido nivel social, como que tenemos nosotros a la fecha, una sociedad que ha ido aprendiendo durante siglos a mejorar su conducta cada día. ¿A través de qué? Cualquiera de ustedes. ¿De la verdad? ¿De la bondad? ¿O de la belleza? ¿Qué es el amor? El amor se manifiesta en todas esas actitudes. Por eso tan universal y cabe también. No es el amor de mandarle la carta a tu novia. Sí lo es, pero no es eso nada más. Hay algo mucho más allá de mandar a escribir una carta. No sé si se acuerdan de su primera carta, ¿verdad? Pero lo más fabuloso que pude hacer en mi vida. Y esa es la vida, es maravilloso recordarlo con cariño, con amor, con afecto. Igual es la arquitectura y cualquier cosa. Hay profesiones que son un poco más complejas, ciertamente. Pero cada uno vamos hallando nuestro camino, nuestro
espacio. Casi a veces sin buscarlo. Nos casamos con la hija de un cuate que fabrica llantas, y bueno, ya nos hacemos llanteros. ¿No? O esto dicho de manera coloquial, para ejemplificar que hay muchos caminos para llegar a donde uno quiere, ¿verdad? Si vas a hacer llantas, sí, bueno, vas a hacer llantas, sí, vas a hacer muy buenas llantas, etcétera, etcétera. El clásico ejemplo común. Lo que vayas a hacer a tu vida. Y si lo haces bien, se enamora a ti mismo empezando, no a los demás. Empezando para poder darlo a los demás, tienes que tenerlo. Si no, ¿cómo lo sacas? No hay. Está vacío en la forma. ¿No? Y bueno, Felipe, no sé si nos podría explicar un poco más de sus obras. Bueno, yo incluso tengo un poco de curiosidad sobre la Casa Naya. Usted me había mencionado la primera vez que pudimos hablar, que tenía algunos secretos. Yo no te escucho bien. Explicar un poco más allá de los secretos de la Casa Naya que tuvimos el privilegio de platicar la primera vez que tuvimos la oportunidad. ¿Qué relación, qué verdad, qué bondad que encuentra en esa casa? Porque pues ustedes nos acaban de explicar que pues, han sido sus principios, ¿no? Como que arraigados de diseño, ¿no? No sé si nos podría platicar un poco de eso. Sí, mira, es una pregunta muy bella, por lo cual te felicito, pero me felicito más yo. Cierto que en cualquier actividad a veces tenemos un poco más de suerte que en la otra. Salimos a la esquina y nos orina un perro. Para que nos quedemos un poco con lo que estamos platicando. Y luego, sin querer, nos hallamos lo agraciado del mundo que nos rodea. Entonces, la Casa Naya es efectivamente algo que está ahí, pero que no fue casualidad. Cuando alguien me pregunta qué tiene, yo sé qué tiene. Yo sé qué hicimos, dónde están las líneas, por qué las hicimos, en qué pensamos y qué tecnología utilizamos. Así que la pregunta me encanta, igual la contesto con toda claridad. En general, la gente se guarda las cosas. Yo, si anduviera con secretitos y mentiras y libros, yo creo que no moriría feliz. O no viviría feliz, es más atractiva, ¿no? O más constructiva en la reflexión. Entonces, esa casa llegó, yo estudié arquitectura en la época que empecé a estudiar arquitectura en el año de 1962. Y estudié 5 años hasta 66 en la UNAM. Me reprobaron en 2 o 3 materias. Y estuve a punto de que me corrieran de la universidad. Por cosas que no oculto, sino explico. Cosas que me sucedieron casi sin darme cuenta. La primera fue porque en una clase de historia, que la historia de la arquitectura me sigue apasionando al día de hoy, yo llegué muy confiado porque había estudiado. Escuchaba, estaba mirando, estábamos en un salón que allá en UNAM se llaman, son los salones grandes que hay para conferencias, pero cabe 150 personas, tiene un foro, tiene tubo exótica, hay una acústica maravillosa. Y entonces el cabo de lado me dice, no sé qué, me preguntó, muy quedito, ¿no? Yo, igual quedito, pero muy contento de hacerlo, porque eso no es una manera de dar copia ni hacer trampa. Dar copia o hacer trampa es con toda maldad falsificar un examen o robarse los exámenes en la noche, etc., y luego venderlos, de todo eso. Me preguntó y le contesté. Lo único que yo no vi es que atrás de mí estaba el maestro uno de los maestros más importantes que yo tuve en la vida.
se llama Rolando J. Lara. Cuando él daba clase de historia, eso lo cuento un poquito largo para darle más dramatismo al asunto, porque es muy interesante. En la clase de historia que él daba, yo me sentaba adelante, porque hago la historia de la arquitectura, que es lo que me gusta hacer. Entonces, yo me sentaba adelante, casi en la clase había 50 cuantos atrás que estaban platicando y demás todo. Pero yo llegaba ahí a estudiar y a dialogar. Y ya me conocía, obviamente. Yo le preguntaba, estaba sobre él preguntando. Tipo notable, brillante, sabio, era joven él. Yo estaba muy chavito, pero él debe haber tenido unos 25 años. Entonces, cuando me pregunta, le contesto, buenísimo, creo que dice un sí o un no. A veces un sí o un no, es como cuando le pides a la novia si quiere ser relativo, ¿no? Con una palabra tan pequeña basta. Entonces, ha sido una sombra que se le acerca por atrás y pone la mano en mi hoja y le hace una anotación, ¿no? Y dije, ya me cachó, me vale, ¿no? Tengo 10, me va a quitar 5, 7, y tiene 4 y pasa, no me preocupo. Y pum, me va a reprobar, me puso 4. Entonces, yo tenía el problema que yo llevaba materias. No sé si ustedes, aquí no tienen ustedes ese procedimiento. Cuando tú no pasas un examen, en ciertas materias, en todas, no pasas un examen, el sistema te permite que la lleves. O sea, pasas al siguiente año y llevas la materia. Pero si te vuelven a reprobar, ya te ponen un examen de título de suficiencia ya muy completo, porque es el colmo que te vuelvan a reprobar. También la universidad tiene ese propósito social de liberar la carga de un presupuesto que le cuesta al Estado muchísimo dinero y la lana pues debe ir para quienes están interesados, no para los que somos vagos y irresponsables en la escuela. Entonces, el caso es que me pongo a investigar, que yo sabía que me iba a tocar en enero un examen a título de suficiencia. Se supone que es un examen más estricto, más justo. Entonces me acuerdo que no me fui de vacaciones, quedé en mi casa y decidí, cuando digo, bueno, voy a estudiar, y cuando me hago la segunda pregunta, que era, sí, pero ¿qué voy a estudiar? Historia, sí, pero ¿qué? Porque había 6 maestros que daban la materia. Y cada maestro, sobre todo la clase de historia, la daba diferente. Los apuntes de unos y otros eran diferentes. Aunque, obviamente, dentro del tema, y en el repaso también eran las mismas cosas, pero podría haber cosas que te doliera uno y otro. Entonces, estaba más grande el abanico. El reto de ir bien preparado para pasar ese examen era 10 veces mayor. Sobre todo cuando el peligro era pues, que me corrieran de la universidad. Entonces pasé unas vacaciones horrendas, las peores de mi vida. Entonces, pues, anduve consiguiendo con algunos compañeros, y les cuento para que no se aburran mucho, uno de esos compañeros se llamaba Jorge Oscura, que cinematográficamente fue conocido como Jorge Luque, tipo que está todavía en el cine mexicano y hizo muchas películas. Entonces, llegué al examen, muriéndome de pánico, ¿no? Y cuando veo entrar el profesor que iba a dar el examen, entonces ya dije, Dios mío, muchas gracias, porque era un maestro que yo ya conocía, un tipo muy buena persona, muy buen maestro, todos eran buenas personas, pero de repente te encuentras maestros que son más estrictos, no voy a decir malos, más estrictos, entonces ya pasé la materia y volví a encontrar que me reprobó después, nos hicimos amigos, y luego tuve el 5º año que fue mi maestro también de composición, y tuve el honor
competir en un pequeño grupo selecto que se hizo para el quinto año en la materia de proyectos o proposición. Y tuve de competidores, éramos otro cuate mexicano, hablo de las nacionalidades para distinguir, pero no por discriminar, al contrario. Eran 5 judíos, unas fieras, estaban ahí. Pues esos cuates son muy responsables, muy talentosos, muy bondadosos, yo tuve grandes amigos ahí. Y competimos ahí. Y ese fue el último año con el semestre. Y entonces nos fue muy bien. Esa es el fin de la historia. Es la primera casa que tuvimos el honor de hacerle a un cliente que confió en nosotros. Es una casa que por fortuna existe intacta como está fotografiada. Se hizo en 1964. Yo estaba en segundo año en la universidad. Y entre un hermano mío y yo hicimos esa casa. Mi hermano como constructor y yo hice los planos, el proyecto y el diseño. Esa casa, por fortuna, está intacta, pero no te dejan entrar. No te dejan entrar. La última vez que yo quise hacerlo, 64 para acá, ¿cuántos años son? La última vez que quise entrar, me cerraron la puerta, no me dejaron entrar. Pero es una casa muy bella, tan bella como se ve ahí. Y tan pequeña como a lo mejor ahí no se nota, pero es muy pequeña, tiene un terreno, claro, para los actuales, es un terreno de 6 metros de ancho, que no es tan poquito, 6 metros son de ahí a aquí, más o menos, por aquí. Ya con las maravillas que se hacen ahora en 4 metros. Es bueno. Y tiene de particular que está hecha como el amor fue el motivo de nuestra amistad a ese matrimonio joven. Nosotros también lo éramos, ¿no? Pues se hizo con mucha dedicación, ¿no? Como debe ser todo. Pero tiene casas muy especiales. Yo si tuviera lana, compraría esa casa para usarla como un aula para enseñarse de arquitectura. Porque eso que está aquí está idéntico hasta hace 8 o 10 meses que yo fui. Y tiene varias cosas interesantes. La primera, bueno, a la planta alta se llega por esta escalera, que es esta misma y que es esta misma. Y ahí hay una recámara con un techo muy inclinado que está gracioso, bonito, etc. Y 2 recámaras, mini recámaras con su bañito, etc. Que no tienen más que el propósito estrictamente utilitario, para que quepan las cosas en un espacio tan pequeño. Pero lo que tuvimos ahí fue mucho éxito en el planteamiento del espacio, que es justo este. Son 3 niveles, pero una casa mirrullita, como se dice hoy, pues esa fue algo extraordinario. Y estando ahí dentro, la sensación es muy agradable, porque hay orden absoluto en cada esquina, en cada plano, en cada uno de los lugares que tú tocas o que pisas, estando en ese espacio distributivo vertical. Tiene unos domitos. En aquel tiempo no había ni domos. Vendían unos muy precarios, que eran unos domos de fibra de vidrio, que se les pasaba el agua, etc. Pero empezaron a ser los tusivos. Ya luego con el tiempo ya los dueños consiguieron unos buenos y ya los cambiaron. Entonces, hay varias cosas. La más importante que yo creo destacar, que es única, es que por primera vez que yo vea o haya visto desde entonces a la fecha, porque me preocupo siempre por lo que se está haciendo en el mundo de la arquitectura, que se hace una escalera esta, que es que este elemento, que es el estructural,
sigue la misma geometría de los escalones. Eso, tan lógico aquí, no es tan común, o por lo menos no lo era hasta unos 8 o 10 años, en que comienzan a hacer escaleras con este principio. ¿Por qué hacer la escalera así y luego que no coincidan los peldaños? Bueno, pues así se hacía, ¿no? Las alfardas, esto se llama alfarda, y el escalón, etc. Entonces esta casita humildísima lo hace. Por eso también está destacada las fotografías que yo las saqué en plantear, en destacar justamente eso, que comparado con la fecha, pues es un mensaje importante. Está. Tiene estas celosías, maderas, que son unas celosías que yo no sabía y sigo sin saber cómo se hace una celosía. Y esas celosías son muy bellas porque las tomé de unas celosías de Frank Lloyd Wright en la Casa Ruby, no sé si la conocen. ¿La Casa Ruby? ¿Sí? Entonces, Frank Lloyd Wright creo que también lo conoce, su grafía, etc. Y bueno, pues la luz aquí se difumina de una manera muy bella, ¿no? Gracias a esas, son de madera muy delgaditas, muy finito el entramado, ¿no? Para dar precisamente esos reflejos. Eso es lo que se me ocurre decirles de esta casa. Tiene una planta interesante, bien distribuida, tiene una sala, o estancia, que está aquí. Esta zona de vestíbulo, de habitaciones con doble altura, y aquí tiene toda esta doble altura que enriquece el espacio de sala de estar, ya para cada comedor. Pero tiene otra gran particularidad, a mi juicio, que es que aquí, que aquí no hay aluminio. El clásico aluminio ya es con el maestro aluminio aquí, etcétera, y le pones el vidrio, ¿no? Esto nosotros quisimos experimentar y lo hicimos con la madera de pina, con lo que en ese tiempo, en esa época, también lo usamos en otras obras, sobre todo en una que por desgracia fue derruida, que era el antiguo Hotel Marguán, donde hicimos un lambrín de pino también, con un tratamiento especial, un tratamiento especial para evitar el problema de la polilla y la humedad, ¿no? Y luego también pedimos un tratamiento superficial, le metimos sandblast, que se usa para limpieza mecánica de superficies metálicas, y dejamos sobresalidas las raíces de la madera, las vetas, y entonces quedaron un lambrín que hicimos de 30 metros de largo con esa madera, y quedó bastante bonito. Tuve el privilegio que Ricardo Legorreta lo conoce, ¿verdad? Haber comido con él y me preguntó, oye Alfonso, ¿qué es eso? Tuve el privilegio de decírselo a él. También tuve el privilegio de que Ricardo Legorreta en esa ocasión conoció a la casa de Westerbork. Estamos hablando de conocer a la casa de pequeño con él. No se metió con lupa ni nada, ni tampoco dijo, Dios mío, esto es una maravilla. No, pero se quedó viéndolo con mucho interés desde aquí. Y bueno, me invitó a trabajar con él en esa ocasión. Esto fue en 1976, 74 la obra, y ese día que yo estuve con él fue en 1976. Aquí estoy. Esto no sé si ya lo vieron, son troncos de luz, de los troncos de la luz reciclados, son los que la Comisión de Electricidad tiran a la basura, porque se pudren en la parte de abajo, y los cortan y los tiran. Entonces, nosotros nos gustó mucho y los conseguimos. Mi primo, que fue el dueño de esta casa, era el médico de comisión, le dije, oye, consíguete unos troncos, ¿no? Consiguió un montón, ya nosotros los recortamos y se colocaron de esta manera, ¿no? De esta manera como está aquí, y se veía bastante bien porque la dueña se encargó de destrozar esa casa. De esos crímenes de arquitectura que a veces se han dado en la historia de la humanidad. El cliente destruye la obra, ¿no?
destruye una obra de arte, porque esa casa lo es. Entonces, bueno, aquí es la primera vez que usamos intensamente el concreto aparente, que no se usaba. No se usaba en esa época en ninguna parte. Y nosotros, pues, aprendimos de Le Corbusier, por ejemplo. Aprendimos cómo daba sus matices, Casado, Rochán, que siempre lo conocen. Le Corbusier. Es muy bello, te lo recomiendo. Se lo recomiendo mucho. Entonces, pues ahí salió esto. Entonces usamos los muros para contrastar, etc. Y porque hacer un muro horizontal de concreto pues no es tan difícil, porque la losa, el concreto se sostiene por gravedad. Pero si haces un muro de concreto que tiene 2, 3 o más metros de altura, las cargas que reciben las fibras son mucho mayores y te cuesta 10 veces más un muro que una losa. Entonces, nosotros por esa lógica hicimos los muros y lo usamos en dos obras, usamos esta combinación. Primero lo usamos aquí, en esta casa, que está todavía en López Mateos 614, y usamos el mismo sistema que está ahí. Además esta foto es muy antigua y no se nota lo que aquí se ve, pero eso era idéntico a eso. Exacto. Y esta fue mi casa. Yo la hice para visitar a mi esposo en ese año 71. Ya luego que fui de aquí, esa casa se vendió, la compraron X. Y lo primero que hicieron fue ponerle una barda con un verde militar, etcétera, etcétera. Y ahí está la casa escondida con unos matorrales espantosos. Es una casa muy bella. Este es un terreno de 26, 27 metros de ancho. La casa se remitió del paramento de la calle, pues como unos 15 metros, ¿no? 15 metros. Eso todo está modulado. Esta casa está perfectamente modulada con un módulo de 90. No sé si hemos hablado o ustedes utilizan algún módulo para diseñar o dibujar. No. No pasa nada. Pero yo se los recomiendo. Es una buena manera de ejercitar el dibujo constructivo y también sirve para diseñar, siempre que ese módulo no te atrape y te aprisione para impedirte actuar o diseñar con libertad. El módulo que es, aquí hay un módulo de 20. Entonces, para diseñar en planta de alzado, se acostumbra los que... ¿Dónde están? Bueno, entonces aquí fue cuando empezamos a utilizar, fue la primera vez que después de esa casa, está allí, la que les enseñé, la de allá, aquella chiquitita, ¿sí? Entonces ya el siguiente proyecto que hicimos fue que era mi propia casa, que me estaban corriendo de esa donde yo vivía. Entonces, pues en ese tiempo aquí no era muy fácil encontrar una casa, ¿no? Por razones obvias. Entonces se me hizo muy fácil, yo ya tenía los terrenos. Uno me lo regaló mi padre y otro mi madre, entonces ya los tenía yo. Y decidimos entonces hacer una casa a toda velocidad, con un planteamiento muy simple, muy sencillo. Pues como aprendimos en la escuela, trabajar con el módulo, la abstracción de Le Corbusier, la abstracción de Mies van der Rohe, que no sé si lo conocen, Mies van der Rohe, es Mies van der Rohe, toda la gente de Bauhaus. Estoy apurándome un poco por su tiempo quizá, ¿no? Pero estamos tocando ciertamente un tema sumamente importante, el uso del módulo para diseñar, ¿no? Que facilita, y no solamente facilita, sino ordena nuestro trabajo, ¿no? Para tener una base sobre la cual vamos a dibujar, a menos que sean proyectos muy sui generis, o sea, muy diferentes de lo habitual, que no se sujeten a ningún ángulo recto, etcétera, etcétera, que también los hay, ¿no? Pero en general, por razones de economía, lo que se utiliza es el ángulo recto y sus combinaciones. ¿Por qué? Porque los materiales se fabrican y tienen un precio accesible que permite, que son los tabiques. Los tabiques que se usan
desde hace 4.000 años, ¿no? En el Éufrates y el Tigris, ¿no? Los persas. Ya nos fuimos muy lejos, regresamos. Entonces esa casa se hizo. Entonces teníamos que aplicar la mayor simplicidad y por supuesto economía, y salió este modelo, porque este es un modelo que tú puedes aplicar para hacer cualquier cosa, una pared y el techo. Entonces que luego nos gustó, nos quedamos con algunas dudas y ya lo replicamos 5 años después en la casa. Pues, y si tú lo ves, es que estas fotos son muy malas, pero era idéntico a esa, igual martelinado, en concreto, igual martelinado, y el tabique aparente, ¿no? Tabique aparente de 10 quitado de blanco. Y la casa tiene una planta muy interesante, muy simple, con un módulo de 90, ¿no? Cada 4,5 metros está un apoyo, ya sea columna, apoyo aislado o apoyo continuo. Está modulada en la planta y en la altura, en todos lados. Y pues es muy agradable estar ahí, porque aquí tienes el sol del sur. Por cierto, pues tiene la orientación correcta, ¿no? Norte-sur. Está el mar acá abajo. Y está en la López Mateos. Entonces, aquí tiene una habitación, tiene 2 habitaciones, una de este lado y otra del otro lado. Y luego tiene una circulación, un paso, está un baño, la escalera, que es una escalera de una sola rampa, y llegas a una estancia bastante generosa que está de este lado, un comedor, no hay muros casi en esta casa, ¿no? Es un piso realmente, ¿no? Entonces es interesante revisarla. Y aquí abajo, pues entras, aquí bajadas, es un terreno que rellenamos un poco para poder hacer un garage, no sumergido en la tierra, sino hundido un poquito nada más, porque hay mucho pendiente para atrás, de modo que no había peligro de que se acumulara el agua ahí, se inundó el garaje, ¿no? Entonces, tiene mucha pendiente hacia allá, que es el mar está acá. Entonces, es una casa interesante. La próxima vez, si hubiera oportunidad, me gustaría traer unos planos, porque creo que algo no solamente interesante, sino indispensable para hacer un proyecto es el uso del módulo. Entonces, eso yo lo aprendí después. Después en la escuela, por ahí de segundo, tercer año, me junté con un amigo y hicimos mancuerna, etc. Y entonces él estaba muy bien educado él, y sabía del módulo, del famoso módulo de 90. Si tú haces una cuadrícula de 90 por 90, todos los múltiplos y los submúltiplos ahí te pueden resultar muy bien acomodados, ¿no? Porque los materiales están, no aquí en México, pero sí en los Estados Unidos, que usan pies y pulgadas. Entonces, el módulo de 90 es una llanta. Y 45, si ven todos los pisos, todo está subdividido en pulgadas. Entonces, con ese módulo de 90 tú puedes ver con mucha facilidad los espacios. ¿Por qué las casas son cuadradas? ¿Por qué es tan abundante? ¿Por qué no hacerlas como curvas? Cuando queremos deliberarnos, estamos chavos, decimos, no, pues yo voy a echarle al nano libre, etcétera, etcétera. Está muy bien. Pero en términos de la economía, la economía accesible a nuestra vida no es tan práctico, ¿no? No es tan práctico y tampoco tan aceptable por la gente, ¿no? Alguien puede tener toda la gana del mundo, pero si le recetas una cosa acá, sí, pues mira, yo vi unos azulejos muy bonitos, pero piden 21 por 14. ¿Y cuánto vale el metro? Probablemente piden 1,000 pesos el metro. Y el de 20 por 20 pues vale 200. ¿Por qué? Por razones de la fabricación o la industria que está detrás de la industria de la construcción. Las maderas, ¿por qué las muelas miden 10, que son 4 pulgadas? En general, la correspondencia entre pulgadas y centímetros, o el decimal y el inglés, se puede llevar bastante bien si usamos ese módulo de 90, porque 3 pies es una llave. O sea, son 90 centímetros. Casi exacto. Entonces, la diferencia no importa.
Esto, bueno, esta es una casa que tuvieron mucha suerte. Primero nos dieron toda la libertad para hacerlo. Segundo, ya habíamos hecho esta. Y uno de los méritos de esta casa es la simplicidad estructural que manifiesta la obra en cada uno de sus aspectos, ¿no? Aquí no hay mentiras. Las mentiras en la arquitectura están prohibidas, a menos que pides permiso, ¿verdad? Por razones teatrales o alguna otra razón, pues a veces tendrías que hacerlo. Pero la verdad siempre se impone y funciona muy bien, porque la verdad que hay aquí, o tratamos de que hubiera aquí, siempre produce armonía. La belleza es un poco romántico llamarla de ese modo. Es la armonía que hay en las matemáticas. Y las matemáticas son belleza. Esa es la receta, ¿no? Entonces, ¿qué es la belleza? La lógica, ¿no? La estructuración armónica, estoy repitiendo. Es que no hay muchas palabras para hablar de la armonía. Hay una sola, armónico. Quiere decir que es congruente en todos los sentidos, ¿no? Y esto es una cosa que es una lámina que quería hacer, y este es mi examen profesional. Es una perspectiva del acceso de una terminal para transformador en La Paz, California. En ese tiempo dibujaba yo a lápiz, nada más, no había portaminas, usábamos lápiz HB, 7H, 8H, ¿no? Entonces, para hacer estos hechurados, ¿no? Había que usar lápices muy finos, ¿no? Entonces, a mí me gustaba y me entretenía, y hice varias cosas. Estas nubes pues, son hechas con hechurado, ¿no? De diferentes espesores, grados, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que tiene de interesante. Estas son las fachadas posteriores, esta es la fachada principal, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una cosa bien simpática de decir. La fachada principal, se supone que es la cara de la arquitectura. La arquitectura no tiene caras. La arquitectura debe ser justa en la cara, en el trasero, a los lados y donde sea, ¿no? Pero algunas veces la cara tiene que ver. Por ejemplo, esta que es una obra pública, debe tener una cara que invite a subirse al transbordador y que te diga, sin buscar el letrero, que ahí es la entrada y el acceso, ¿no? Entonces te lo está diciendo el diseño, que es muy bien. Y la fachada posterior es la que da donde se atracan los barcos se pegan aquí y esto ni se ve, porque están el muelle, los límites del muelle y el edificio deben estar a 6 metros para los pasajeros, ¿no? Y de ahí al desacoger los barcos poder sentir. Entonces son fachadas que no se ven. No quiere decir que en las fachadas que sí se ven hechos mentiras, de las que no se ven bien, ¿no? Sino razón aquí estricta del programa, ¿no? Que aquí en el frente debe ser suficiente, no atractivo, debe ser lo necesariamente verdadero para que digas, por ahí se llega a la estación, ahí está la estación. Mira, ese es un gran tema. Probablemente el tema, bueno, uno de los 2 o 3 temas más importantes, porque no hay temas más importantes que otros. En una disciplina como esta o como cualquiera, nada es más verdad una que la otra. Todo es integralmente verdad para que sea bondadoso, bueno o bello. Esa es la definición de belleza, la congruencia integral. Sí, nada más está bonito el tornillito, pero el que está en la esquina, porque es el que se ve. Los tornillos deben servir para unir madera, lo que quieran, ¿no? Y todos deben ser iguales, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo lógico. ¿Por qué? Porque si no los usas iguales y ahora le pones un brillante porque quieres enseñarle a los visitantes, o el baño
el señor quiere que su receta tenga tornillos con cabezas de brillante, bueno, pues puede hacerlo. Pero ya tenemos que empezar a dudar de su congruencia como persona o como ser humano. Porque ahí estriba precisamente el dilema entre la verdad y lo que no lo es. Estriba el dilema entre lo que es bello por sí mismo y que no lo es. Es lo bello por fuera, pero por dentro no hay nada, ¿no? Ese es un dilema fundamental en la arquitectura y en cualquier cosa que hagas. En un pintor también, que se supone que puede pintar lo que sea, ¿no? Hay patrones y hay circunstancias que deben ser respetadas para que haya, ¿qué? Armonía, equilibrio, ¿verdad? Todos esos valores de los que hablamos. No, es una casa que, por casualidades, resultó que está en un lugar muy atractivo, ¿no? Ya es suyo, hay mucho ganado ahí con eso. La otra, la libertad que los clientes otorgaron, y por ello de ellos es el mérito, para hacer, pues creo que nunca hablamos de la casa. El cliente o la clienta y yo, el cliente y la clienta es un matrimonio. Éramos amigos, jóvenes, etc. Y también por la libertad y la confianza que el dueño nos otorgó. Aprovecharía yo para decirles lo que yo hice en esos tiempos tan tempranos en mi profesión. Yo ya tenía bastante ejercicio como constructor, porque nací en una casa donde se hablaba y se masticaba construcción todos los días, que era mi padre, que fue un constructor que hizo muchas cosas por acá, entre otros la escuela Tomás y muchas otras. Entonces yo me crié con varillas en el patio, sacos de cemento, camiones de volteo estacionados, choferes, platicando con ellos, etcétera, etcétera. Viví todo eso muy intensamente. Eso es. Entonces, y bueno, también es obvio que es una profesión que me gustó desde que estaba yo chico. Entonces, pues eso te obliga a, aparte de sumergirte, de inundarte de ciertas disciplinas o conocimientos, si te gusta un poco, pues ya mejor, qué mejor que eso, ¿no? Entonces, yo cuando estaba en la secundaria, yo ya sabía lo que era una cadena, ya sabía lo que era una losa armada, ya sabía lo que era una excavación, todo ese tipo de cosas básicas de albañilería las sabía. Y después me empecé a interesar más en ello, y cuando en primer año o en segundo empezamos a estudiar mecánica, ya ingeniería, cálculo de losas, de cimentaciones, de zapatas, columnas, etc. Bueno, pues ya me cayó como anillo al dedo todo eso, porque son conocimientos que también... Muchas gracias por el Entonces, esa es una disciplina que también tienes que aprender, porque eso te permite tomarte libertades que quien no sabe ni qué rollo, pues no puede tomarse. Simplemente no tienes libertad de diseñar lo que tú quieras, ¿no? Entonces, aquí en esta casa hay algo de eso. Yo ya tenía en ese tiempo el ejercicio de la profesión, que lo empecé en 1972, 73, y yo tenía 3, 4 años. Aparte de hacer obras con mi padre, iba yo a Badulce, a colar, todo eso que te enseña muchísimo. Entonces, bueno, un día mi cuate le dice: oye, Alfonso, pues, quisiera que vinieras a la casa. Yo había hecho pocas cosas aquí, la casa nuestra que estaba construida. Y él dijo: sí, ¿cómo? Pero ya con lo que yo he aprendido, es algo que les quiero señalar con énfasis, para mitigar o desaparecer el problema que es muy fácil que suceda con los clientes, que es el dinero
y el manejo del dinero. ¿No? Yo nunca tuve ningún problema, porque las primeras cositas que hice, pues hacía con mi padre, mi casa, etcétera, etcétera. Y alguna que casa de un amigo, esa casa era para amigos, esa casa casi mi hermano y yo pagamos la mitad, pero nuestros ahorros, una gran cantidad de dinero, es una casa muy barata, hecha con pocos recursos, etcétera. Pero la fábrica de los pisos era de mi padre, la fábrica de los tabiques era de mi padre, etcétera. Entonces de ahí sacamos algunas cosas que le regalamos a nuestro amigo con todo el corazón. Por eso amo tanto esa casa. Entonces ya cuando llegamos aquí, yo le dije a mi amigo, ¿cuánto me vas a cobrar? Le dije, tanto. Una cantidad muy razonable para la época, y creo que no tengo el equivalente a la fecha, pero sería como de unos 2 millones de pesos por construir. Le dije, yo lo hago, pero con 2 condiciones. Mis honorarios son honorarios. Es algo bien importante en la profesión. Los honorarios no te lo ganas escudriñando a ver si tú eres el asesor del cliente. Tú eres quien le debe otorgar las facilidades para que lo que tú diseñes, lo que sea, puede ser lo más hermoso del mundo, pero si no está bien construido o le roban al cliente, ya saben, está bien, o le roban al cliente a alguien, porque eso sucede en todos lados. Sea algo que tú no propicies, sino evites para ayudar al cliente a que eso no suceda. Entonces, yo nunca tuve problemas críticos, pero le dije al cliente, fíjate que estas 2 condiciones, te voy a pagar tanto, son mis honorarios. 2, te voy a hacer la obra, porque no la va a poder hacer nadie, tengo que hacerla yo. Entonces, el precio está incluido y tú le vas a pagar a un supervisor que yo voy a poner, que va a estar todos los días aquí, que va a obedecer mi orden. 2, vas a mandar a una persona, a tu administrador. Él tenía muchas empresas, que me mandes al más honrado de tus administradores. Tú sabes que lo conoces, sabes quién es. A ese lo quiero al pie de la obra, todo el día mientras haya gente trabajando en la obra. De 8 a 8 o de 8 a 9, él va a estar ahí. Él le va a dar a mi sobrestante, le va a dar autoridad para contratar a las personas que yo mande por escrito. El maestro fulano, doña Cholita, el que sea, con mi autorización. Y tú vas a pagar esos sueldos a la semana. No lo va a hacer mi administrador, lo vas a pagar tú, con tu gente que va a estar ahí, cuidando tu dinero. Los materiales igual vas a medir lo que entre y lo que salga. Ahí vas a estar todo el día, porque esta es una obra como todas, de 24 horas. Le dije, sí, ¿cómo? Así se hizo. Funcionó de maravilla. Y ahí está la casa. Llegamos al proyecto. El proyecto tiene, la mayor cualidad que tiene es el lugar donde está. Está en un lugar fantástico. Está, si tú vienes caminando por el malecón viejo, aquí te vas a encontrar en coincidencia una curva que hace esto, que te permite que el plano del terreno tú lo puedas visualizar a todo lo largo mientras vas acercándote, pasando o cuando te fuiste volteando la casa. Tiene una ubicación fantástica. 2, tenía otro elemento que contribuye, que ya estaba ahí y nosotros lo que hicimos fue aprovecharlo. Este era un terreno de aquellos que habían sido productos de las primeras urbanizaciones que hizo la compañía Pearson aquí a fines del siglo XIX. ¿No? Que son esas calles que ustedes han visto por ahí. El terreno mide 32,5. ¿De dónde viene ese número, Dios mío? Viene de la transformación del sistema métrico al sistema de pulgadas y pies inglés. Y los ingleses hicieron el mismo trazo con las mismas dimensiones. Por eso los terrenos tienen que 14, ¿qué tienen? 14, no me acuerdo. Los de frente, ¿no? 14 metros o luego 8. O sea, algo así. Pero es equivalente a pies, ¿no? Y los 32,5, que me lo sé muy bien, es equivalente a pies también. Son
No sé, no vale la pena eso. Lo que sí importa es que ellos dejaron unos callejones. Aquí ustedes pueden escuchar, picándole un poquito al tema, vamos a encontrar que el Señor se robó el callejón. Es casi una frase hecha en esta ciudad de que el Señor me robó el callejón. El callejón, efectivamente, los ingleses trazan esta ciudad con lotes con callejones. Que los callejones, que son un espacio de 5 metros, de 2,50 son para un terreno y 2,50 para el otro, que sirven para dos cosas. Para servicio, sigue un camino de la basura. Estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de Londres, estamos hablando de que los Estados Unidos no existían ni como nación. Para determinar que el país más civilizado del planeta fue los ingleses durante cientos de años, desde el siglo XVII, XVIII, XIX, etc. Entonces, todos los patrones de construcción industriales, la industrialización donde nació, en Inglaterra, aquí no había nada, y en Estados Unidos menos. Ellos inventaron el tren, las vías de ferrocarril, los durmientes, toda esa tecnología, ellos la inventaron. Las dragas, los equipos de construcción pesados, allá los inventaron. Es interesante saberlo, simplemente. Pero tiene que ver con esas dimensiones que nos encontramos y conocer cuál es el origen. Ya aquí en la colonia petrolera, todavía siguieron con el chistecito, ¿no? Porque esta colonia fue diseñada por ahí de los 60, más o menos. Y el trazo también lo hicieron, pero ya no lo hicieron tan ordenado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, los terrenos, los frentes tienen 1485. ¿De dónde sacaron el número? Dios mío. Entonces, así es. Cosas de campo. Bueno, entonces, de esa manera, pues empezamos. Ya para ir brevemente a hablar del proyecto, encontramos que este muro ya estaba construido. De ahí nacieron los ingleses. Ya estaba construido por los ingleses, por las gentes que empezaron a habitar esta parte, o el malecón que ellos construyeron y ellos diseñaron, ¿no? ¿Y qué usaron? Buenas tardes. ¿Qué usaron? ¿Qué usaron los ingleses para resolver el problema económico para el cual Porfirio Díaz los mandó a llamar? Y como es muy anecdótico, voy a ir un poquito atrás, porque pues, además de ser útil el conocimiento, es simpático, ¿no? ¿Por qué Porfirio Díaz agarra el teléfono, ¿no? y trae a los ingleses a resolver el problema de las inundaciones del lago de Texcoco? Es el lago gigantesco donde está el Valle de México, que en la época de lluvias se inundaba. ¿Por qué razón? Porque es un terreno bajo y está rodeado de montañas. Todos las conocen, el Ajusco al sur, los otros que están al oriente, y luego el Iztaccíhuatl. Entonces está rodeado de montañas gigantescas, el famoso y maravilloso Valle de México. Pero tiene una salida nada más, es hacia el norte, que se llama Bordo de Xochiaca. Es un cerro que es el más bajito, ¿no? Donde si se inunda el valle, entonces ahí es la parte más baja. Entonces, nada más que ahí en esa parte más baja, donde se intentó muchas veces hacer un canal, ¿no? Llegaron a un momento en que ya no podían trabajar el cerro. ¿Por qué? Porque ahí encontraron el hueso, o sea, rock, que los aztecas, que fue su capital, pues no pudieron resolver. Porque con qué rompes piedra de ese tamaño, de esa roca, de esa dureza, pues con qué herramienta. Y bueno, también el origen del lago de Texcoco y todas las ideas románticas y arquitectónicas que nacen del valle de ese lago, ¿no? Tiene que ver con eso, que era una laguna y no tenía desagüe. Entonces de repente había laguna y luego se secaba un poco con el sol, etc. No había desagüe. Y nunca pudieron resolverlo.
Cuando llega Porfirio Díaz en 1866 a gobernar, el primer problema que se encuentra era el grito de aguas, que la gente gritaba por las calles. ¿Y qué era el aguas? El aguas era el grito de aviso de los que del segundo balcón de las calles del centro, ahí está todavía, por ahí, tiraban en palanganes el agua sobrante del acero y de los detritos humanos. Entonces, el agua, cuando se ve el agua, la gente se la come. Y se sigue usando cuando hay algo alarmante alrededor. Entonces se lo dijo. Entonces, Porfirio Díaz manda a traer a los ingleses, que se los recomienda a un ministro que él tenía que se apellidaba Limantur. Le dice, no te andes con cuentos, tráete sus cuentos. Es como llegan aquí los ingleses. Pues la razón por la que vienen los ingleses. Y es muy anecdótico porque es por la palabra aguas. O sea, aguas quieren los ingleses. A lo mejor en 1900, vas a ver Porfirio Díaz en 1866. Muy temprano, 1870. Los ingleses tenían, porque los gringos no tenían una sola máquina. Los creadores de la industrialización, del tren y todo fueron los ingleses 150 años antes. Entonces, es importante destacarlo porque a veces la historia nos sirve para encontrar las buenas razones en la arquitectura, como en este caso. Por eso la y bueno, que además son divertidas y por otra parte también casi nadie se las sabe. Así que es bueno para que te inviten otra vez a la fiesta. Entonces ahí nos arrancamos con esto. Y tomamos ese muro, de ahí empezó todo el chisme de la ubicación de la casa. Había un muro, los ingleses obviamente trazaron el malecón y construyeron las escolleras, ¿no? Para construir esas escolleras tuvieron que ir a explorar toda la montaña de Oaxaca, que es la más cercana a nosotros, y encontraron un lugar ahí arriba donde hay una roca basáltica, que es esta que tenemos, esa gris que está ahí. Entonces, para poder hacer la obra de la escollera y por lo tanto modernizar el puerto, porque antes no estaban más que barcos chiquitos y de vela. Cuando a Porfirio Díaz le toca la modernidad y viene Pearson, entre otras cosas, viene a ver lo del petróleo. El petróleo, los primeros pozos se hacen en 1900. Nadie sabía cómo hacerlo. Los primeros pozos se hacen en los Estados Unidos de una manera muy precaria y de ahí se difunde la tecnología, ¿no? Y bueno, y nace el automóvil, nace el tren, ellos lo traen también, y los ingleses eran los gringos de la actualidad, ¿no? Entonces esa roca la empezaron a usar aquí para hacer la escollera. ¿Para qué la escollera? Para dejar una regular acceso en la boca, ¿no? Para que los barcos de vela, que eran, o de vapor muy rudimentarios, que eran muy lentos y muy precarios, pudieran entrar y salir. Primero para puros efectos de comercio, pero en el siglo XVII se hace el primer fortín aquí en la vueltecita. Y de ahí, no sé si Felipe II, alguno de esos, manda a hacer un fortín porque ya empezaban aquí a venir los piratas. A mí me contaban historias de piratas los viejitos que yo conocí de niño, pero pensé que eran mentiras, después supe que era verdad. Estábamos rodeados de piratas por aquí, porque era la época en que, como en las películas, los barcos eran de vela, ¿no? Y los cañones eran de verdad, ¿no? Y eran malísimos, ¿no? Entonces buscaban en estas zonas, sobre todo porque nosotros estamos frente a la ruta comercial más importante y única que había en el planeta, que era la ruta del Atlántico, de España hacia abajo, y de ahí para allá, el Caribe y todo ese mundo desarrollado que conocemos. Menudo problema, ¿no? Así como quieres, ¿por dónde empiezo? Y luego un terreno generoso.
precisamente como cosa curiosa, está ahorita de moda, la casa de Salma Hayek está exactamente atrás de esa casa. Es que esa está en la calle que sigue para adentro. A lo mejor sus pasan los carros. El caso es que, bueno, pues ahí hicimos lo que hicimos, que es muy interesante. La familia estaba constituida de el padre, la madre y 2 niñitos, ¿no? Entonces, muy bueno, y reciben visitas familiares de Tabasco que venían, etcétera, etcétera. Entonces ya el programa nos estaba otorgando ya casi no casi, el programa siempre debe determinar lo que tú vas a hacer, que es con lo que yo quisiera cerrar, que es lo más importante de la arquitectura, es el programa. Que tengamos la capacidad, no para hacer un programa, sino para aprender a analizar el problema con verdad y analizar, ser muy rigurosos con nosotros de si estamos haciendo ese análisis de verdad, para que el resultado sea un programa de verdad, como el que hay aquí, en este edificio. Pero con eso cerramos. Entonces, esta casa, le dicen la casa sin ventanas, y ya lo habéis oído. No, pero sí hemos pasado, creo que por la de Salma, imagino que... La Salma está atrás y esta está adelante. La Salma está, creo que, 18 de marzo. Sí, está muy cerca, de hecho. Sí. Y la casa esta de Juan Murillo, le llamo yo, no sé quién la compró, un ranchero, creo. Entonces, es esa que está ahí. Pero se distingue porque si te asomas, tiene un pórtico de 3 clavos. Y luego la parte de arriba estaba cerrada. Y ahí es donde había unas ventanas horripilantes. Sí, que ahí está. Y luego la compró otra persona, gente sin, incluso los dueños, más bien los dueños, no, el dueño sí, era muy responsable y una persona muy culta, pero la esposa no. O eso ya pasó hace muchos años, y no digo nombres, puedo decir que el problema también tiene que ver con esto. Para ser dueño también hay que tener eso, ¿no? Etcétera. Y ya para aceptar que lo que te haga el arquitecto y darle la libertad, pues hay que tener más todavía, ¿no? Para darte esa confianza suprema. Entonces hicimos la casa, que nos hablaron ellos, es una casa de 2 recámaras. Porque ellos no eran precisamente una pareja que se peleara, se llevaban de maravilla. Entonces, 2 para los niños chiquitos y 1 para el matrimonio. Muy generosa la salida. Y bueno, ¿qué hacemos con el norte? Aquí Lázaro Cárdenas, voladero asqueroso. Entonces, y la mayoría de los clientes te dirían, bueno, pues ahí no sé cómo le haces también, me pones la ventana porque quiero ahí esa ventana para que le lleven serenata a mi hija. Cosas así. Entonces aquí no, hay libertad. Entonces, ¿qué hicimos? Oye, el norte donde están las habitaciones, vamos a cerrar al mar, la vista al mar. ¿Cómo la vista al mar? Sí. Análisis. Sí, pero nunca volteamos a ver, estamos cerrando las puertas porque hay una corrosión brutal que se abre la ventana y te tienes que bañar. Entonces, ¿qué es lo que determina el programa? Cerrarlo. Y buscan, como tienes un terreno generoso, buscan esa belleza visual en tu propio terreno, porque es bien grandote, un terreno de 1000 metros. Pues eso puede ser el programa. Ese debe ser el programa. Y eso lo hicimos. Entonces, también llegamos más lejos, también fue la primera vez, antes que aquella, o la segunda, la de los que tienen los manguetes de madera. Es algo insólito, pero lo insólito o las costumbres generalmente o pueden en una sociedad no estar bien fundadas, sino basadas a veces en lo absurdo. Bueno, alguna mala decisión de Hernán Cortés que nos viene pegando hasta la fecha, ¿verdad? Entonces, cerramos la parte de arriba y nos vamos a hacer un espacio, además es una familia de gente intelectual, seria, estudiosos, etcétera, ¿no?
porque ¿qué te sirve hacerle un salón, un estudio a gente que no sabe ni lo que es el estudio? Pues hazle un lugar donde pueda jugar póker con sus cuates y una barra, etcétera, etcétera. Ese es el caso. Lo que quiero destacar es el valor del programa. El programa es la más grande responsabilidad de un arquitecto para usar los recursos que el cliente le otorga, aunados a la confianza, para usar indiscriminadamente esos recursos como el arquitecto quiere. Entonces es una grave responsabilidad que es importante, vital de la arquitectura. Entonces esa casa se hizo, tiene cosas interesantes. Tú llegas, entonces dijimos, bueno, aquí, allá vas, el terreno llega a 30 metros atrás, vamos a entrar aquí. El señor necesita una oficina, se la vamos a hacer aquí adelante. Entonces vamos a hacer un lugar protegido, como un pórtico o un vestíbulo, que es lo mismo, ¿no? Para que aquí el que venga y el señor que esté trabajando en su despacho en las mañanas o lo que sea, pueda llegar ahí directamente sin tener que pasar por la casa, que es lo que suele ser. Entonces, pues así está, incluso está construido así. Tiene los divisorios de la ventanería, diríamos así, de madera también. Pero en este caso ya los hicimos de caoba y cedro. El cedro y la caoba, como esta madera que está aquí, tiene una resistencia a la intemperie tremenda, ¿no? Si se sabe tratar y manejar. Pues ahí está. Esa casa tiene más de 40 años ahí, y ahí están los banquetes de cedro caoba. Y hay un pequeño pórtico, discreto, ¿no? Discreto, tiene arcos, le das unas columnas, está la entrada, toca la puerta, y hay el señor que vive en la calle, en la casa sin ventanas, ¿sí? Ya ni te abren, porque quién sabe quién es. Yo he ido un par de veces queriendo entrar, pero esto es anecdótico. Es una casa que tiene una planta muy particular. Aquí no hay pizarrón y ahorita no venimos preparados para eso, pero vale la pena que yo se las describiera rápidamente. La distribución de esa casa en el terreno, que es diferente de lo habitual. Llegas, sabes que hay un espacio vacío de este lado, muy grande, que es para estacionarse del diario, a no estar metiendo y sacando el coche. Se ve el espacio generoso para estacionar 6 o 8 coches, ¿no? Si haces una fiesta, tienes visitas o bautizan al niño, lo que quieras, se pueden estacionar. Entonces, es una pequeña placita, pues. Hay comercios que no tienen plaza. Esta casa la tiene. Era posible hacerlo, entonces... Sí, estaba el espacio, ¿no? Había el espacio suficiente. Exactamente, había los elementos para hacer un programa. Ahorita estamos enfatizando el valor del programa, que es ese valor previo que debemos elaborar juicioso, sabiamente, para beneficio del cliente. Programa bien hecho da resultados como esto. Ahorita cierro con esto, porque esto que está hecho aquí, pues no sé, yo la primera vez que pasé por aquí dije, ¿qué están haciendo esos locos ahí? No conocía, pero eso fue lo primero que pensé, pero ahorita hablamos de eso, con eso, al respecto. Entonces, la casa, entras y te encuentras con un elemento que sale aquí, de un vestíbulo que tiene doble altura, tiene 6 metros de altura, más alto que como un poquito menos que la cúspide, 6 metros de altura. Te encuentras primero al fondo derecho, a 20 metros, 15, 18, 17, que es lo mismo. Tú ves una luz, esto es lo mismo. Las dos paredes están básicamente cerradas, tienen algunas puertas, pero está cerrado. La manera en que está dispuesto te obliga a ver hasta el final. Al final, donde hay una alberca muy bonita, que ya de lejos le empiezas a percibir el azul precioso con el azul del cielo, es muy atractivo. Y en ese pasillo, o ese corredor, que es como de más ancho que lo que está por ahí en una casa, hay una habitación
que dices, bueno, ¿y esto para qué es? Es la clásica habitación de visitas. Que si no sé cuántas veces han ido ustedes a casa de visitas, yo algunas y ustedes quizá muchas más. Entonces, es una casa de visitas, es una habitación de visitas, pero donde te sientes pavorosamente incómodo, porque no sabes si vas a salir del baño y te encuentras a la señora, o al primo, o al señor enfermo, con bastón, etcétera, y tú estás bañando porque vas a la playa. Entonces, ese es un choque que no se puede permitir en una casa de visitas. Entonces, hicimos ahí en ese pasillo generoso, hicimos una habitación que está además compaginada con el garaje, que es al mismo tiempo una entrada de servicio del garaje, porque tú levantas la puerta, cierras la puerta, ya se bajó la puerta eléctrica, te bajas de tu coche y das una vueltita ahí mismo, ahí está una habitación de visitas, ¿no? Con un pequeño jardincito para paso, muy bonito porque tiene unas citas de esas que ahora hay muchas en la ciudad, esas de concreto aparente. Que por cierto nosotros los que empezamos a hacer, primero que nada, esas dos citas, que es una solución muy práctica y por fortuna ya cundió. Ese es un gran ejemplo de cómo la arquitectura bien hecha puede tener un proyecto social como el que está en esta ciudad. Y lo digo porque me parece que es importante decirlo. Para eso sirve la arquitectura. En toda la ciudad, ya lo he empezado a ver en otras ciudades, que ya los albañiles hacen las banquetas así. Antes la repeñaban, le ponían rayitas, etc. Y ahora nada más agarran un cepillo, le dan una lavadita, dejan que fragüe y es muy bonito. Eso no lo inventé yo, eso lo leí yo estudiando en una revista de arquitectura suiza. Yo lo hice aquí. Pero esto me parece que decirlo con ese énfasis que algunas veces puede parecer petulancia, y de alguna manera lo es, ¿no? Es precisamente para darle valor a la verdad en todos nuestros actos. Y en la arquitectura, no sé, estamos trabajando con el dinero de un tercero que nos da la confianza. Bueno, se cierra ya ese capítulo. Entonces, es muy bonita esa casa. Pues tiene llegas por ese vestíbulo que es un corredor que tiene 16, 17 metros de profundidad, ves al fondo, ves la alberca. Es una luz, no hay ventanas por ninguna parte, lo que ves es el fondo, es un remate visual. Entonces te dice, quiero ir allá. De ahí por el paso, cuando llegas casi al final de la alberca, ¡pum! Aquí está la estancia. Y la estancia está también enfrente de la alberca. Pero tú le empiezas. Esa planta es muy interesante porque es muy poco común, muy poco habitual distribuir las cosas de esa forma. Sobre todo cuando tienes la oportunidad, la confianza del cliente y la oportunidad también de los medios. No tenía límites la casa, pudimos haber puesto lo que quisiéramos. Pero por eso nos dieron la confianza. Eso es algo muy bello también. Bueno, pues la casa sin ventanas, todavía su fin no termina, ¿no? Porque no sabemos si las van a lograr cerrar, meter el cemento y tapar eso, ¿no? Es horrible, pero no sabemos quién viva, no nos sabe nada entrar. Y ahí se cierra esa casa. Regreso y terminamos con esta. ¿Qué hora son? 13.